Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver el nuevo episodio de Ángel de Vampire Father. Okay, so he survived an unspeakable hell dimension. Who hasn't? you can't just leave him alone in the streets of Los Angeles. He's got to come back on his own, just as soon as he realizes what he needs. And what's that? Su padre, Father. que supuestamente está con él. I need a room for me and my father. Escribí a father. Pero es como que siento que está muy mal escrito. F-A-T-H-E-R. No sé, es como que está feo. Quizás mi letra es fea. La otra manera de escribirlo podría ser con PH, pero estoy casi seguro que no era así. Tenés que pagarle antes. Salvo Found food in a big metal box outside. que tengas fuerza. Dad? We've been gone only days. Yes. Don't like this place. So many people. I should have known that one day you would find a way out. Cracks were there already. Just made the slugs show me. That's all. Frightened rats forced to flee to daylight. Eso es inteligente. Es como cuando seguís ratas en un túnel si estás atrapado o cualquier cosa. I've killed lots. Only when you had to. Only to survive. And that's not the real reason why you work so hard to get here. But be on your guard. Remember what I've taught you. The devil will show you bright things. Many colors. Funciona para los dos lados. I'm working off the principle that everything in nature seeks a relaxed or stable state. I know I do. En teoría tiene ciencia que podría funcionar eso. So, maybe if we're very, very lucky later day, we'll be able to kill something. You'd like that, wouldn't you? Wanted to check in and let you know that I was on the clock and tell you that you're doing the right thing. Creo que sí. Obviamente sabemos que está Holtz involucrado, pero darle espacio a su hijo es importante. La lectura que hizo fue buena. Now that his son is here, he does nothing. Well, sometimes nothing is the best. Sabe que está seguro, Things meant to be, sometimes it's best. que no está en peligro, que creció bien y está vivo. Just because someone hops a dimension or two is no guarantee things will work out. Exactamente. Why aren't you just sneaky with the subtext? If my princess asks, tell her I've gone for a walk. Pero no lo va a preguntar. If she asks. She doesn't care. Angel, he doesn't hate you. He doesn't even know you. Estoy muy a favor de hacer que los niños crezcan de golpe. Si yo pudiese, lo haría. He has to. Because he's family. Ah, hablando de familia. Laila. Something here is pretty hot. Angel's son. Hi. So, we about done here? Yes. Oh, yeah, I think we've covered everything. Recalibrate for some wider areas. Está bien. That'd be good. Vaya. So, So, you hungry? What do you have? blood. She's all alone. She doesn't see them. Angel, you have to hurry. Slow down. There's a woman at a bar. There's a gang of vampires that are after her. You have to help her. So much for holding my tongue. Yeah. It could be kind of dangerous. There's a lot of killing and violence. You want to come? Yeah, why not? Vamos a matar vampiros juntos. Primera salida con tu hijo a un boliche. Wesley está como acá también. So you got my invitation. Lila. Come
alone was a particularly ironic touch. I mean, how else would you count? Pelotuda. Look over there. Goodbye. You wouldn't like to see the bitch that slit your throat and left you to die. Get Off the vampires that she would be here. Seems she has been pissing off a lot of undead Americans lately. And you thought I'd enjoy a box seat for her slaughter. Still friends? I'll have her pulled out of there before anything really lethal happens. That way you don't have to torture yourself as to whether or not you did the right thing. Wanted to kill a vampire, this might be your chance. Here. Claramente no me importaba. There's a lot of innocent people in here, but just don't go nailing anybody until they start showing their game face, okay? Will it look like yours did? Yes. Yeah. Probablemente estaban todos muy borrachos. Nice! Well, yeah, that makes most sense. Who is the boy wonder? He moves just like... His father. Yes. Go! Get out of here! Go! Se dio cuenta que es quien es y que quizás sabe de Holtz. Now tell me you're not interested. Se fue. Sabe que puede volver a casa ahora y pedir perdón. You know, you were good in there. Bastante. I mean, normally I'd take you to a ball game or a museum or something. Sonrió. It's good to know you can do that too. Reír. Están jugando, me encanta. Y son reflejos. No creo que lo esté actuando esto. But now it's time for me to give you back. He's a demon. And you're the bastard son of two demons. Then I'm a demon. You're not. I am not the one to give you answers. And there are answers. Go and find them out. Looks like we've been following Angel's son's missions the whole time. Pero Now there's a sentence I don't ever need to hear again. It means there was no big scary that came out of the portal. yes, there is. How about a short scary? ¿Qué acaba de pasar? ¿Realmente lo está mandando con su padre o sabe que ahora su padre va a bajar la guardia y que eso lo va a hacer más asesinable? I'm not going anywhere with you, demon. The T-word. I'll tell you what. Filthy demon. Actually, that's Uncle Filthy Demon to you. It wasn't that long ago, like a week, I was changing your diapers, you little Hey, We don't use the T-word here. He is. But demon doesn't always mean evil in this dimension. Ella también es una And demonia. look at me. Demonia. Y él es parte demonio también. And so that the back of my head went. Ok. Trae paz. Let it go, honey. Es su poder. Just let it go, babe. En teoría, la primera vez que lo usó también lo usó para algo así. Pues estaban en peligro. Chao peligro. Quizás es la encargada That's right. de dar paz. flushed him out, but good. Flushed what out? It was El that odio, place, el miedo. Kortov. I might have tried to kill your friend. Yeah, well, you know, she just... Estamos todos muy acostumbrados a esto. Tenemos un montón de habitaciones. Realmente, si querés, Why don't you just podés quedarte stay acá. here? Your home is here. This is where you're supposed to be, son. Said we came back for a reason. Le está contando la verdad antes de que ellos lleguen.
That thing where I say, "Are you sure you know what you're doing?" And Angel, please think about this, and then you ignore me and rush headlong into trouble. Right, that thing. Bueno, Okay, we done? Angel, please. Hate gets a bad rap. sí, It can keep you going sometimes when nothing else will. sí. Es muy importante el odio. Es tan importante como la felicidad. Uno tiene que elegir, obviamente, qué seguir. The hate turned into love. Love for a son. It's not enough. I found that love is far more powerful. I know how you feel. Es verdad. I got lost once, like you. No sé cuánto tiempo estuvo ella. No me acuerdo si lo dijeron, pero varios años. I don't remember being lost. Ese es el problema. Ella sí. Él lo único que conoce es el mundo que conoció. Entonces no extrañas algo que no conoces. Keeping him busy and distracted while ¿Tendrá súper The kidnapper? oído? ¿Él? Well, if you're gonna put it like that. Angel will deal with Holtz in his own way. Tiene súper oído. Uh-oh. Yes. No way. Couldn't have hurt us. No lo van a alcanzar. No preguntó ni una vez por Gru. Angel. Oh No. my God, do you know how happy this makes me? I'm so glad to see You too. Oh my gosh. Holtz vino a morir. You stole my son. I kept your son alive. You murdered mine. You want me to say I'm sorry? How can I? Wouldn't mean it. Están los dos en la misma posición, ¿no es cierto? It would mean a little. Not much, but it would be something. And I'm sorry. For whatever little it might mean. It's all I've got. You can give him what I can't. His purpose. You will be reminded of that which you took and can never give back. That's the only way I know to ensure you'll go on loving me. Amor sobre un hijo. Y podría funcionar. You won't accept this at first. You'll try to find me. You never will. You mean more to me than anything in this world or any other. Se debe haber perdido. Best interests must come first. Come on, Justine. I'm not asking you to follow me into hell. Just help send me there. Your destiny lies with Angel. I know that now. You will have a better life with him. Ah. ¿Quiere que crea que fue un vampiro? No. Be brave. Lovingly. Aparte esta pelotuda va a decir, Ángel lo hizo. La odio. And jealous. Por favor, odio a la gente estúpida. Y llena de odio. Los odio. Estoy enojado con esta mujer. Porque lo único que hacemos desde siempre es salvarte de problemas que vos causaste. Y seguís siguiendo a esa persona horrible que te llevó por lugares horribles y te mintió horriblemente. Me parece terrible que no puedas ser inteligente y darte cuenta de las cosas horribles que estás causando. A una persona como Ángel, que no hizo nada más que solo salvarte y demostrarte que no es lo que Holtz te hizo creer que es. Obviamente esto va a ser todo mucho más difícil. Y si Holtz realmente amase a su hijo, no hubiese hecho lo que hizo. Fin. No creo que haya amor detrás de lo que Holtz hizo. Lo temí por momentos. Sospeché que podría ser capaz de amar y que lo que está haciendo ahora es arrepentimiento. Pero no. Vos no mandás a tu hijo a que mate a su padre. La venganza se tendría que haber terminado. Esa carta podría haberlo hecho. Quizás en algún punto lo haga. Pero ese último acto de morir
sabiendo que tu hijo va a ir a matar al culpable y que quizás eso lo ponga a él en peligro, es tremendo. Quizás también haya sido para que Connor se vea obligado a ir a luchar con Ángel y se dé cuenta que a pesar de todo Ángel no va a matarlo. Entonces quizás lo que Holtz está haciendo es que trate de ver la verdad, que sumado a la carta va a servir para que entienda lo que sucedió. Entonces quizás sí lo ama, porque sabe que Ángel jamás lo mataría. Y que con eso, más la carta, va a ser suficiente para que Steven se dé cuenta que tiene que quedarse con su padre. Al principio va a ser difícil, pero quizás es hacia donde vamos. Eso es todo lo que creo que hay para decir de este episodio. Lo otro que quiero comentar, que también es muy pequeño, es Cordelia. En este episodio Cordelia le curó los demonios que tenía internos a Connor y destruyó el cuchillo que estaba apuntándole a ella. Entonces quizás realmente el trabajo de Cordelia, tanto por los mensajes que recibe en su cabeza y sus habilidades especiales, es para traer la paz. Quizás ese es su objetivo y quizás esa es la funcionalidad que tienen sus poderes. Porque cuando estaban siendo perseguidos por estos bichos horribles, básicamente lo que hizo fue terminar con la amenaza. Puede ser muy peligroso porque la amenaza siempre puede ser destruida con ese deseo y ese poder de Cordelia. Así que hay que tener cuidado cuando es que lo usan, porque si va a ser el as bajo la manga siempre, es un problema. En los dos momentos en los que lo utilizó, creo que funcionó. Fin. La relación con Gru no está yendo para ningún lado y Gru lo está notando. ¿Por qué? Porque no le importa a Cordelia que Gru esté o no esté. Y eso es suficiente para terminar con una relación. Una tristeza para Gru. No sé si volverá a su hogar en este final de temporada o qué. Pero veremos más adelante. Wesley sigue siendo tentado por Layla. No vimos mucho más, salvo que él notó que Connor está de regreso. Entonces habrá que ver cuál es el approach que Wesley decide tomar para acercarse a su familia otra vez. Lo veremos más adelante. Me gustó ver a este Ángel maduro. Maduro con su hijo y maduro con Holtz. Entiende de dónde viene el dolor de Holtz. Y por eso comprende las cosas que hizo. Pero también sabe que lo mantuvo vivo a su hijo. Y no solo eso, sino que le dio la oportunidad de que lo vuelva a ver. Entonces, uno estaría agradecido. Vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana en un nuevo episodio de Ángel. Si tienen ganas, probablemente ya puedan ver el nuevo episodio en Patreon. Pero si no, nos vemos acá la próxima semana. Si les gustó el video, por favor, compartan, pueden darle like, pueden suscribirse, pueden comentarme abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir ustedes en mis redes sociales y nos vemos la próxima semana entonces en un nuevo episodio de Ángel o si quieren, ya en Patreon pueden ver cómo continuamos. Chao, chao.